Buenas noches. ¿Cómo estás, Israel? Jorge, Ricardo, ¿qué tal su fin de semana larguísimo? ¿Todo bien? Todo bien, Listen. Esperando la lluvia y nada. No, desde el sábado se esperaba la lluvia y nunca llegó. Hasta el sur, se fue al otro lado. Esperemos un ratito a que se conecten, ya que ustedes están ahí, aprovechen de ver un video. Hasta que se conecten todos y empecemos las exposiciones. Espera un ratito. Se ve, ¿no? Normas de origen. ¿Qué son las normas de origen? Son el medio por el cual se determina el lugar de origen de las mercancías, donde considera que han sido producidas o fabricadas. Las normas de origen garantizan que la preferencia se destine a los países con los que se tiene un acuerdo comercial. Estas normas de origen pueden variar considerablemente en base a sus gobiernos o al acuerdo comercial que esté vigente. ¿Qué es un tratamiento especial? Son los beneficios que pueden obtener los productos originarios de los países firmantes de un acuerdo y consisten en una preferencia arancelaria que se ve reflejada en la reducción de los gravames aplicados a las importaciones. ¿En qué casos se utilizan las normas de origen? Al aplicar medidas e instrumentos de políticas comerciales tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. ¿Y qué es el antidumping? Este permite a los miembros proteger su industria cuando el precio de exportación de cierta mercancía es inferior al precio de venta en su mercado originario o local. ¿Y qué son las medidas de salvaguardia? Estas se definen como una medida de urgencia con respecto al aumento de las importaciones de determinadas mercancías o productos, cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave en la rama de producción nacional del miembro importador. ¿Cuál es el objetivo de las normas de origen? Es asegurar que el trato arancelario preferencial aplique exclusivamente a aquellos productos originarios de los países, incrementar el comercio de productos originarios, alentar y proteger la producción nacional y privilegiar la utilización de productos materiales o insumos originarios, incentivar el proceso de integración económica por medio del desarrollo e incremento de cadenas productivas de valor, evitar que los terceros países se beneficien indebidamente del trato arancelario preferencial acordado entre los países con acuerdos comerciales. Por el concepto de origen o lugar de producción de un producto puede ser enteramente producido en el territorio de un mismo país, ejemplo, una silla producida con madera y clavos colombianos en territorio colombiano, resultado de un proceso de producción en el que se utilizan partes de diferentes países, ejemplo, una silla producida con madera colombiana y clavos extranjeros en territorio colombiano. Las disposiciones del GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, no tiene normas específicas que rijan la determinación del país de origen de las mercancías en el comercio internacional. Cada parte contratante es libre de establecer sus propias normas de origen y podía incluso aplicar varias normas de origen diferentes según la finalidad de la reglamentación de que se tratara. Pero estos son algunos de los criterios que se pueden utilizar como normas en las mercancías. Primero, productos totalmente obtenidos del reino animal, vegetal y mineral, nacidas, criadas, sembradas, cosechadas, cultivadas y extraídas del territorio de uno de los países miembros del acuerdo. Ejemplo, el café sembrado y cosechado en Colombia. Segundo, productos totalmente producidos utilizando insumos, materiales y materias primas, originarias en su totalidad de uno de los países miembros del acuerdo. Tercero, productos producidos a partir de materiales no originarios. Cuando no es totalmente obtenido o producido, se requiere una transformación sustancial de las materias primas, partes o componentes utilizados para la elaboración del producto en el territorio de un país miembro. Un ejemplo es
tenemos cultivados mangos y hacemos una compota de mango. De clasificación capítulo, partida o subpartida. Como lo vimos en el ejemplo anterior, se hace un cambio de capítulo, partida o subpartida por la transformación que se realiza. Valor agregado. Generalmente se permite que haya un proceso de producción, pero que no genere cambio de clasificación. Operaciones mínimas. Son operaciones tan pequeñas que no generan origen porque no implican una transformación sustancial. Varían dependiendo del tratado, pero generalmente se refieren a 1. Operaciones de agrupación de mercancías, 2. Lavado, 3. Actividades para la conservación del producto, 4. Mantenimiento y 5. Almacenamiento. Ejemplo de acuerdo comercial y sus criterios es Mercosur, conformado por los países CAN, que son Colombia y Ecuador, más Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Los productos que Colombia exporta a través del criterio de origen son totalmente producidos u obtenidos a partir de productos animales, vegetales y minerales, nacidos, creados, sembrados, cosechados, cultivados y extraídos en Colombia, y son productos que usan solo insumos y materiales originarios. Tienen un cambio en la partida, subpartida y capítulo, un valor agregado para fórmulas automotoras que oscila entre 60%, 50%, 40%, 35%, de mínimos en 6%, una acumulación regional en Bolivia y Perú, y no hay reexportación ni otras flexibilidades. Procedimiento para la obtención de certificado de origen. Se hará una declaración juramentada de determinación de origen. En esta declaración, el exportador debe indicar la determinación de origen que aplica para el producto dependiendo del acuerdo comercial. Se jurará bajo la gravedad de un juramento, se firmará digitalmente por un representante legal, se pondrá al poder de un agente de aduanas, el cual se va a responsabilizar de toda la información suministrada, y se dará una representación vía electrónica por un correo, donde se registrará en la ventanilla única de comercio exterior, que es la BUCE, y se administrará por el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo, que luego expedirá el certificado de origen. Este certificado tiene una vigencia de 2 años. Muy bien, creo que ya está la mayoría. Excelente. Un segundito. Bien, vamos avanzando. Ya está en la mayoría. El grupo, se encuentra el grupo 3. Jorge Eduardo, Sí, Listen, correcto. Roberto. Caero y Montalbán. Ok, entonces les doy a, para que puedan compartir la pantalla, empecemos por favor. Después el grupo 4 y yo voy a avanzar un poco de referente a los conceptos generales de lo que hemos hablado de normas de origen. ¿Ok? Vamos. ¿Le está compartiendo Listen? Disculpe. Sí, se ve muy bien. Buenas noches, compañeros licenciados. Les vamos a hablar sobre lo que es la comunidad andina. Los integrantes somos mi persona Jorge Caero y Ricardo Alberto Montalbán Morón. ¿Qué es la comunidad andina? Para los que todavía no recuerdan bien, es una organización internacional nacida para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo en común de los estados y los pueblos andinos. Fue creado el 26 de mayo de 1969, fecha en la que se suscribió el Acuerdo de Cartagena por Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia y Chile. Este último país se retiró en 1976 y Venezuela ingresó en 1976 y Venezuela ingresó en 1973. En marzo de 1966 se efectúa la reconstrucción institucional de la institucionalidad del Grupo Andino, denominado
Comunidad Andina, o como se le conoce actualmente. El Acuerdo de Cartagena es codificado mediante la decisión 563 del 25 del 06 de 2003. En abril de 2006 se retira Venezuela, pero manteniendo el tratamiento arancelario preferencial por 5 años de forma recíproca entre todos los países. Los objetivos de la Comunidad Andina son promover el desarrollo armónico y equilibrado de sus países miembros, acelerar su crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, facilitar la participación de los países andinos en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y procurar el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. La estructura orgánica de lo que sería la Comunidad Andina, primero está el órgano presidencial andino, que es el órgano máximo. Lo subdivide en lo que sería el Consejo Andino de Ministros y la Comisión de la CAN, que son órganos de dirección y decisión. La Secretaría General de la CAN, que es el cual es el órgano ejecutivo y apoyo técnico. El Tribunal de Justicia de la CAN, el cual se encarga y es un órgano jurisdiccional, y el Parlamento Andino, que es un órgano deliberante. Y las instituciones financieras, convenios y instituciones educativas. Primeramente las instituciones financieras, que son la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reserva, el FLAR, y como convenios sociales, el Organismo Andino de Salud y el Convenio Hipólito Unanue, y también el Convenio Simón Rodríguez. Como instituciones consultivas están el Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo Laboral. Y como institución educativa, la Universidad Andina Simón Bolívar. Las decisiones que se adoptan por consenso de todos los Las decisiones que se adoptan por consenso de todos los países miembros de la Comunidad Andina tienen carácter vinculante. Por lo tanto, esto constituye una norma supranacional, a menos que dicha norma estipule que el país deba emitir disposición interna. Todas las normas entran en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. La zona de libre comercio y la unión aduanera. Con la aprobación del Acta de Barahona en diciembre de 1991, el Consejo Presidencial Andino dispuso la constitución de la Unión Aduanera Subregional a partir de 1992, con la aprobación del arancel externo y la armonización de las políticas que inciden directamente sobre el comercio. La zona de libre comercio quedó constituida el 30 de septiembre de 1992, después de la aprobación de la decisión 324, arancel externo común, programas de liberación e incentivos a la exportación entre sus regionales, en fecha del 27 de agosto de 1992, por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la cual se establece la aprobación del arancel externo común con base a 4 niveles arancelarios, que son el 5%, el 10%, 15% y el 20%. El 5% es para materias primas básicas y bienes de capital, el 10% para insumos y materias primas con bajo grado de elaboración, el 15% para bienes intermedios y algunos bienes de consumo, y por último el 20% para bienes de consumo final. La eliminación de los gravámenes y restricciones de todo orden del comercio constituido como zona de libre comercio rige desde febrero de 1993, actualmente para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esto quiere decir la eliminación automática y progresiva a 0% de los gravámenes para todo el universo arancelario, cumpliendo con la norma de origen andina, la decisión 416 y 417, además de sus resoluciones. Mediante la decisión 414 sobre perfeccionamiento de la integración andina de Comisión de la Comunidad Andina, se establece un programa de liberación del comercio, preservando las preferencias pactadas con Bolivia
y que actualmente existe una zona de libre comercio con Colombia, Ecuador y Perú. El arancel externo común, que regía desde el 1 de febrero de 1995 para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, pero el cual Perú estaba exceptuado de este mecanismo. Aún así, se contaban con mecanismos de excepción a la aplicación del arancel externo común. Sin embargo, no se logró concretar los niveles arancelarios que debían adoptar en las fechas acordadas, a través de la aprobación de varias decisiones, mismas que corresponden a las siguientes después de la 324, es decir, la 370, 377, 387, 414, 669, 679, 688, 693, a 695, 717 y 771. Habiéndose acordado mecanismos de armonización de política arancelaria, pero en tal sentido, si bien en un inicio se aplicó el arancel externo común, el cual no era perfecto, por las excepciones no llegó a adoptarse una unión aduanera. Aún así, Perú suscribió con Bolivia un acuerdo de libre comercio, aprobado el 12 de noviembre de 1992 y puesto en vigencia mediante Decreto Supremo 24222 del 30 de enero de 1996. El mencionado acuerdo cesó su vigencia al adoptarse la decisión 414. La reingeniería del Sistema Andino de Integración se aprueba con la decisión 792 del 19/09/2013. Las disposiciones normativas en materia aduanera. Las decisiones aprobadas por la Comisión de la Comunidad Andina previamente son analizadas por técnicos de grupos expertos gubernamentales de las aduanas y pasan a la aprobación del Comité Técnico Aduanero de Asuntos Aduaneros. Conforme a la recomendación de dicho comité, pasa a su aprobación por la citada comisión las decisiones en materia aduanera son las siguientes. La decisión 778, régimen andino sobre control aduanero, del 07 del 11 del 2012. Este tiene por objetivo establecer las normas que la administración aduanera de los países miembros de la Comunidad Andina deberán aplicar para el control aduanero de mercancías, unidades de transporte, de carga y para personas. El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de mercancías y sobre unidades de transporte y de carga, hacia y desde el territorio aduanero nacional de cada país miembro. Asimismo, el control aduanero se ejercerá sobre las personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entran o salgan del territorio aduanero nacional de cada país miembro. Ahora proseguirá mi compañero. Gracias, Jorge. Buenas noches. Siguiendo con las disposiciones normativas, nos tocamos con la decisión 766, que es la actualización de la nomenclatura común andina, que se da el 25 de noviembre del 2012. Apagó tu micrófono, Ricardo. Sí, perdón, dice. Dejé de pulsar la tecla. Ya. Esta decisión dice que aprueba el texto único de la nomenclatura común de designación y codificación de las mercancías para los países miembros de la comunidad andina denominada andina, para que así se pueda facilitar la identificación y clasificación de las mercancías para los miembros que pertenecen a estas comunidades, ya sea para las relacionadas con la importación y exportación de mercancías. En la decisión 728, que nos dice que es la asistencia mutua y cooperación entre administraciones aduaneras para los países miembros de la comunidad andina, que se da el 16 de diciembre del 2009, esta se basa más en el intercambio de información entre administraciones aduaneras para así una correcta aplicación de la normativa. Siguiente, Jorge, por favor.
La decisión 671, que es la armonización de los regímenes aduaneros, que se da el 13 de julio del 2007, esta regula las relaciones jurídicas que se establecen entre las administraciones aduaneras y las personas naturales o jurídicas que intervienen en ingreso, permanencia, traslado y salida de la mercancía. Esta se aplica en totalidad en el territorio aduanero comunitario, siguiendo 3 pilares: sin perjuicio de las posiciones comunitarias especiales y los resultantes de acuerdos o tratados internacionales, sin perjuicio de las disposiciones comunitarias especiales y las disposiciones nacionales vigentes de los países miembros, y al intercambio comercial de mercancías entre los países miembros de la Comunidad Andina, entre estos y terceros países. Siguiente, Jorge, por favor. La decisión 670, que nos habla sobre la adopción del documento único aduanero, que se da el 13 de julio de 2007. Este es conocido como DUA, el cual contiene un conjunto de datos comunitarios y nacionales que son necesarios para hacer una aclaración aduanera de mercancía en las aduanas de los países miembros que pertenecen a la Comunidad Andina y para aplicar a los regímenes aduaneros que lo requieren, dice. Este se presenta en la administración aduanera a través de medios electrónicos y excepcionalmente a veces en un documento impreso, dice, formado en un formato establecido ya en la decisión. Siguiente, Jorge, por favor. En la decisión 657, que es la actualización del arancel integrado andino, mejor conocido como ARIAN, del 29 de noviembre de 2006, este compendio de normas y disposiciones nacionales de política comercial se aplica de aplicación comunitaria y nacional, dice. Este es un conjunto internacional de recursos tecnológicos, humanos, materiales y legales, dice, cuyo objetivo es administrar y automatizar la información que contenga el ARIAN. En la decisión 618, un nombre un poco largo, que es la incorporación progresiva del anexo general y referencia de los anexos específicos del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización del Régimen Aduanero, mejor conocido como en el Convenio de Kioto, del 15 de julio del 2005. Esto fue muy importante porque esto incorpora progresivamente en las normas comunitarias sobre la armonización en materia aduanera propuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina, previa recomendación del Comité Andino de Asuntos Aduaneros. Los anexos específicos que contiene el convenio de Kioto serán considerados como referencia para la elaboración de la decisión sobre la armonización de los regímenes aduaneros. Siguiente, Jorge, por favor. En la decisión 617, que nos habla sobre el tránsito aduanero comunitario del 15 de julio del 2005, esta se aplica a las operaciones de tránsito de mercancías, dice, ya sea para medios de transporte y unidades de carga que utiliza uno o más medios de transporte, dice. Esta se aplica en 3 casos, dice, desde una aduana de partida de un país miembro hasta una aduana de destino de otro país miembro. En el siguiente dice, desde una aduana de partida de un país miembro con destino a un tercer país, y cuando hace tránsito por uno o más países que son miembros también de la comunidad, pero son distintos a la aduana de partida. En el tercer caso dice, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicada en el mismo país miembro, dice, siempre que se transite por el territorio de otro país miembro. Este régimen de tránsito aduanero comunitario podrá aplicarse a los tránsitos de mercancía, dice, mediante medios de transporte y unidades de carga, dice, que utilicen el territorio aduanero de un país tercero cuando se apliquen en los siguientes casos: esté prevista esta posibilidad en un acuerdo bilateral o multilateral suscrito por las partes y los miembros, por el paso a través de un tercer país que efectúe el amparo de un documento de transporte, ya sea expedito en el territorio aduanero comunitario. Este tuvo modificaciones en la edición 636 y 787, en las cuales se modificaron algunos artículos referidos ya sea al tránsito de las mercancías prohibidas con aplicación en la duda. En la decisión 573, que es el programa común para la formación aduanera, esto es más que todo del 12 de diciembre del 2003, es un convenio que existe entre todos los países miembros para formar y capacitar a sus aduanas administrativas, brindándoles cursos de especialidades para así una mejor aplicación de la norma y de los procedimientos.
En la decisión 571, que es el valor de aduanas en las mercancías importadas del 12 de diciembre del 2003, este acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 es llamado también el Acuerdo sobre la Elaboración de la OMC, dice, anexo a la edición 571 y su reglamento comunitario que al efecto se adoptó mediante una resolución de la Secretaría General. Esto es lo más relevante, dicen, entre las decisiones que hay. No hemos ahondado mucho en la decisión 416 y 417, ya que los compañeros los van a exponer y ellos van a desarrollar mejor el tema. Pero eso es lo que podríamos hablarles sobre la comunidad andina. Ya. Más que todo son normativas. Ya, ok. Bueno, aprovechando su exposición, obviamente estamos dentro de la comunidad andina y tenemos que conocer todas las decisiones, ¿no? Toda la normativa legal dentro de la comunidad andina de naciones se da mediante decisiones. Y lo que queremos ver generalmente dentro de la comunidad andina de naciones son las de decisión 416 y 417. Pero, bueno, en realidad el grupo ha ahondado más en toda la normativa que utiliza la Comunidad Andina de Naciones para lo que tenemos que hacer dentro de normativa legal, ¿no? Como les digo, toda la normativa legal dentro de la Comunidad Andina de Naciones se da en decisiones, ¿no? Las reuniones de los 4 países que ahora son miembros, para que vayan comprendiendo, primero estaba Chile, los 4 países más Chile. Chile dejó la Comunidad Andina de Naciones e ingresó Venezuela, ¿no? Y Venezuela también ya dejó la Comunidad Andina. Entonces, quedamos con 4 países, que son Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, para que tomen en cuenta. Deja de compartir, por favor. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, esta es uno de los acuerdos que tenemos más importantes porque somos países plenos de la Comunidad Andina de Naciones. Toda la normativa que viene en aspectos internacionales se tiene que profundizar y hacer estas reuniones con la Comunidad Andina de Naciones, con estos países, para que podamos sacar normativas que utilicemos el bloque comercial. ¿Sí? Este bloque comercial en cuestión de valoración, regímenes aduaneros, tienen que ser aprobados de manera obligatoria para los 4 países. No es una manera vinculante de que toda la normativa legal dentro de la comunidad andina sea utilizada. ¿Sí? Es vinculante, y vinculante quiere decir obligatorio dentro de la comunidad andina de naciones. Estamos conociendo un poco más entonces respecto a nuestro bloque comercial, al bloque comercial que pertenecemos, ¿sí? Y que de ahí viene nuestra normativa. Si estamos utilizando, si ustedes utilizan para ver partidas arancelarias, tenemos que utilizar la nomenclatura andina, que es de la Comunidad Andina de Naciones. Si viene una partida del Mercosur que está aplicada obviamente al sistema armonizado, todas las nomenclaturas están aplicadas en general a nivel mundial al sistema armonizado, pero cada bloque comercial o país utiliza el sistema armonizado y lo aplica a su país o a su región. En nuestro caso, la nomenclatura arancelaria está aplicada a arancel andina de la comunidad andina. Y si del Mercosur, que es la nomenclatura común del Mercosur, viene con subpartidas arancelarias en el 7º, 8º, 9º o 10º dígito, en realidad es hasta el 8º, se tiene que aplicar la nomenclatura arancelaria. Siempre que tengamos un acuerdo de complementación económica, como lo tenemos con el Mercosur, para dicha mercancía, ¿no? Tenemos que aplicar la partida arancelaria correcta. Las administraciones aduaneras no nos van a permitir que apliquemos lo del Mercosur, porque manejamos nosotros la andina para nuestras partidas arancelarias, ¿verdad? En cuestión de valoración podemos rescatar que dentro de la Comunidad Andina de Naciones y dentro de la operativa que se ve dentro de las administraciones aduaneras, se ha dado por obligación de hacer la declaración andina del valor por mercancías de importación de entre 5 y más dólares, ¿no? $5,000, perdón, $5,000 o más
se tiene que hacer la Declaración Andina del Valor y eso está dentro de la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Ya? Entonces, muy bien, gracias. Es para que, bueno, yo creo que han debido llevar ya esto de la integración en Latinoamérica, ¿no? Han debido ver ya los acuerdos de libre comercio, etcétera. Pero es importante, como les digo, analizar lo que nos han comentado, analizar que estamos dentro de este bloque comercial y toda la normativa legal que está dentro de la comunidad andina tenemos que utilizarla de manera obligatoria, ¿no? Es un carácter vinculante que tenemos entre los 4 países que ahora estamos dentro de la comunidad andina de naciones. Aguilera Ronald. Estoy llamando lista por si acaso. Aguilera Ronald. Arevilca Roberto. Roberto. Presente, presidente, buenas noches. Caero Jorge Eduardo. Presente, licenciado. Choque María Alejandra. María Alejandra. Febrero Junior. Presente, licen. Hurtado Jorge Eduardo. Buenas noches, licen, presente. Ligerón Juan Marcelo. Presente, licen. Machicado Brian. Presente, licen. Montalbán Ricardo Alberto. Presente, Licen. Buenas noches. Montalvo Angie. Presente, Licen. Montaño Kevin. Presente, licen. Moreira Israel. Buenas noches, licen. Noé Osman. Buenas noches, licen, presente. Pimentel Jaime. Buenas noches, licen, presente. Robles Helga Mayerly. Licenciado, buenas noches. Le habla María Alejandra. Licen. Sí, acabas de ingresar. No, Licen, yo estaba en la clase. Me botó el wifi y volví a ingresar, pero estoy en la clase. Ya. Ok, gracias. Ya, Licen. Rojas Osvaldo. Presente, licen. Buenas noches. Salinas Sergio. Presente, licenciado. Suárez Natalie. Presente, Licen. Terán Paola Andrea. Presente, Licen. Zavala José Eduardo. Presente. Buenas noches. Juanina Carla. Presente, licenciado. Caterín Paiva. Recién estás ingresando, ¿no, Caterín? Sí, recién me pude No, inscribir. licenciado. Estaba desde el principio de la clase, desde que puso el video. No, era Caterín. Caterín recién está en lista. Ah, Ahí, perdón, no escuché te Catari. preocupes. No, Caterín. Ya, Caterín. Vamos a ver para la siguiente clase, o voy a ver para darte un trabajo extra ya, para que puedas exponer. Y vamos a ver la fecha. Listo, listo. Ya, me hace recuerdo, por favor. Bien. Está bien. Bueno, ha sido
Parte complementaria a la exposición de la Comunidad Andina de Naciones, porque, bueno, en realidad es para conocer nuestro bloque comercial a la que pertenecemos ya hace años, ¿sí? Venimos de la Comunidad Andina y toda nuestra normativa tiene que ser aplicada a ella, ¿no? Y, bueno, estamos en la materia de normas de origen. Si bien la decisión 416 y 417 la van a exponer ya los diferentes grupos, pero bueno, estamos en normas de origen y por ser la Comunidad Andina de Naciones estamos permitiendo de que se dé toda esta explicación porque tenemos que conocer el bloque comercial. ¿Están preparados, Brian, con Paola Andrea? Sí, licenciado, ahorita estoy viendo la manera de compartirlo. Puedes compartir, ya estás habilitado para compartir. Nadie más falta en lista, ¿no? Para que no me... Dicen, a mí no me nombró en la lista Ronald Aguilera. Nombré, pero no respondiste, o recién has ingresado. Ya. ¿Quién más? Después todos, ¿no? Ya, listo, Brian y Paola Andrea, por favor. Mientras van compartiendo, por si acaso tenemos una clase para recuperar, voy a ver de hacer un trabajo asincrónico, es decir, como hemos hecho la anterior vez, para el fin de semana, para que puedan ver, no sé, algún video o hacer alguna lectura y hacer algún resumen o algún trabajo extra. Ya lo voy a ver para el fin de semana, eso para recuperar lo que el lunes, la mayor parte está de viaje, entonces vamos a recuperar eso, ¿ya? Les voy a avisar en el grupo, estén atentos. Ustedes tienen que estar atentos a lo que se pone en la plataforma y obviamente siempre en el WhatsApp yo les paso o les doy la alerta, ¿no? Para que hagan su trabajo, pasen su trabajo. El siguiente lunes, por llegar, es la primera evaluación referente a lo que estamos yendo o estamos viendo y estamos avanzando. ¿Listo, Brian? Brian, Paola. Dicen una Dicen, preguntita. un favor. Sí. Para no echarle pelo, ¿se lo podría pasar y usted lo comparte, por favor? Ya, pasarlo de nuevo. Al WhatsApp me lo estás pasando, ¿no? Pásamelo, no me aparece. Una pregunta, licenciado. Sí, Sergio. ¿Ha escuchado hablar de la decisión 878, la última que acaba de salir? 878 de la Comunidad Andina. No, la 878. Justamente la leí ahora en el periódico. De la Comunidad Andina. Ajá. Que hace que si usted es profesional aquí en Bolivia, pueda ajustar sus papeles fácilmente a ser profesional en todos los demás países de la Comunidad Andina de Naciones. Eso ya existía, pero bueno, han debido cambiar no sé, ¿qué te puedo decir? Algún requisito tal vez. Es que estaba, lo vi en el deber que estaba atado a lo de poder acentuarse en los otros países
de forma natural, digamos. O sea, de circular y vivir naturalmente en los otros países miembros. Exacto. Aparte de tener... Pasarlo eso al grupo si lo tienes ahí en la noticia para que lo podamos ver, pero en realidad dentro de estos acuerdos de complementación económica, como les decía, no solamente se ve la parte de normas de origen, de valoración, sino también se ve del flujo migratorio y de las convalidaciones que pueden tener como profesionales en esos países. Y si ha salido esta decisión, seguramente está cambiando algún requisito o algo de las otras decisiones, que no lo tengo en mente, pero sí había para que puedas ejercer tu profesión en estos países, en la Comunidad Andina de Naciones, porque sobre educación tenemos la misma universidad Simón Bolívar, que si más no me equivoco está en Perú, donde pueden estudiar todos los de la Comunidad Andina de Naciones y toda, bueno, esa profesión es válida en toda la Comunidad Andina de Naciones. Ustedes saben también que hay universidades en Bolivia que ya tienen convenios también con los diferentes países del Mercosur o la Comunidad Andina. Sí, esos convenios están dentro del acuerdo de complementación económica. Es decir, el gobierno tampoco, si bien tenemos universidades públicas que deberían estar también inmersos en estos acuerdos, las privadas también pueden unirse porque al final somos bolivianos y estamos dentro de estos grupos o estos acuerdos comerciales, digamos, ¿no? Estos bloques comerciales, perdón. ¿Se entendió, no? Sí, licenciado, la verdad es que la nota es larga y hay varios puntitos interesantes. Lo voy a pasar ahorita al grupo. Sí, por favor, muchas gracias. Pero en realidad es eso. A ver, señores, no solamente la Comunidad Andina, creo que en algún momento cuando les he hablado ya anteriormente, les he dicho que el trabajo lo puedes encontrar en Suiza, en Ginebra, en estos organismos internacionales, es decir, no solamente por la profesión, sino tienen que cumplir requisitos, ¿me entienden? Cuando uno cumple requisitos, puede trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Dentro de la organización, de la página de la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas, de la Comunidad Andina de Naciones, del Mercosur, de la Asociación Latinoamericana de Integración, si entran a verificar esas páginas, hay trabajo para todos, pero tienen que cumplir los requisitos. Ese es el detalle, ¿no? Fuera de que estés dentro del acuerdo de complementación y tengamos acuerdos, obviamente, de educación con los demás, tienes que cumplir, como les digo, ese tipo de requisitos, ¿no? Para la Organización Mundial del Comercio, a ver, si no sabes inglés ni francés, imposible, así seas el mejor, ¿no? Porque es uno de los requisitos, su lengua madre allá es, o su lengua que utilizan es el inglés y el francés. Mínimo esos dos idiomas, y los que van a trabajar ahí a Suiza, por lo menos 3 o 4 idiomas deberían conocer, ¿no? Y obviamente ser parte como ustedes, ¿no? Estudiantes de comercio internacional o tal vez hasta profesionales. Y bueno, aquí también se hace una maestría, tiene su escuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores, una escuela donde salen justamente para hacer este tipo de carreras, para ser embajador, para ser canciller, pero sabemos que ahora es político todo, ¿no? Es decir, no tienes ese título, igual lo mandan de embajador a Cronenberg, que ya lo han cesado, ¿no? Digamos, por ejemplo, ya lo han sacado de Paraguay, ¿sabían? No sabía. Creo que estoy hablando con Osma y José. La acabo de ver la noticia, licenciado. Qué vergüenza. Creo que fue por el TikTok que grabó, dicen. Sí, exactamente. Por eso ya está fuera. Primero lo han sacado. Son cositas, ¿no? Que, bueno, por la inexperiencia justamente se tiene que tener mucho cuidado con eso. Dicen, ¿fue salido o lo sacaron? ¿Fue renuncia o lo sacaron? Lo sacaron. No, la Cámara de Diputados de Paraguay votó para que lo voten. No votó porque lo voten, sino lo pusieron como persona no grata. Y cuando pasa eso,
el Ministerio de Relaciones que los nombra, es decir, en este caso el presidente lo ha nombrado, lo tienen que llamar para que dé una explicación. Aunque él se haya disculpado allá en Paraguay, aquí el ministro ha visto que no, pues, si la Cámara ha dicho persona no grata ya en Paraguay, no es que ellos lo hayan votado, porque el presidente lo hubiera ratificado, ¿sí? Pero con las disculpas que ha pedido no ha sido suficiente para los paraguayos. Entonces, para no tener inconvenientes con Paraguay, anda descansado más, hijito, te voy a llevar a otra embajada tal vez, y bueno, van a poner a otro embajador, ¿verdad? Es que esa es la situación de las relaciones internacionales. Entonces, ya está, chao desde el lunes. Muy bien, vamos avanzando. ¿Se ve? Sí, Lisa, muchas gracias. Nosotros le vamos a poner el acuerdo complementario De económico del complementación. Mercosur. Acuerdo de complementación económica. Sí, Lisa, Mercosur. muy buenas noches. Está. Buenas, Paulita. El acuerdo de complementación económica, o también AC36 Bolivia-Mercosur. El Mercado Común del Sur, o Mercosur, es una región económica formado por las repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela está en proceso de incorporarse, y México, que solo está en calidad de observador. Los países socios son Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia. Tienen como propósito el desarrollo económico, buscando la consolidación de un bloque que fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción. Las características principales del acuerdo es el establecimiento de un arancel externo común y la igualdad de condiciones tanto en beneficios como en obligaciones para todos los componentes. Los objetivos: establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico amplio que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos. También formar un área de libre comercio entre las partes contratantes en un plazo máximo de 10 años, mediante la expansión y diversificación de intercambios comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y las de no arancelarias que afecten el comercio recíproco. Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica. Establecer un marco normativo para la promoción y la protección de las inversiones. Promover consultas cuando corresponda en las negociaciones comerciales que se efectúen en terceros países y bloques del país extranjeros. A continuación yo les voy a hablar de la normativa de origen. En el anexo, el tomo 1, Acuerdo Complementario Económico entre Bolivia y Mercosur. En el tomo 2, Complementación de Protocolo de Integración Física. El acta de rectificación fue en 16 de octubre de 1977, el número 36. Anexo 9, régimen de origen. Anexo 9, aprendizaje, requisitos específicos de origen. El Mercosur, primer protocolo adicional. Mercosur, acuerdo complementario económico número 36, celebrado entre los gobiernos y estados partes del Mercosur y el gobierno boliviano. Quinto protocolo adicional. Mercosur, instructivo certificado de origen. Mercosur, acuerdo complementación
económico número 36 celebrado entre los gobiernos de estados por parte del Mercosur y el gobierno boliviano, 9º protocolo adicional. Mercosur, acuerdo complementario económico número 36, económica número 36 entre los gobiernos de estado y partes del Mercosur y el gobierno de Bolivia, 13º protocolo adicional. Mercosur, artículo 15, especificaciones. Mercosur, acuerdo de complementación económica número 36, celebrado entre los gobiernos y estados por parte del Mercosur y el gobierno boliviano, 29º protocolo adicional. Naladiza, 1993, partida arancelaria. Siguiente, por favor. AC36, anexo 9 de régimen de origen. Serán consideradas originarias las mercancías que sean elaboradas íntegramente en el territorio de una o más partes. Es decir, las que son de la región, esas tienen preferencias arancelarias. Las mercancías de reino mineral, vegetal, animal, incluido la caza y pesca. Esa viene a ser, dicen, por ejemplo, las papas, todo eso lo que viene entran de otros países, tienen preferencia arancelaria con respecto a otros países que no sean miembros. Es decir, tienen costos más bajos. El inciso C, productos de mar extraídos fuera de agua de los territorios. Es decir, como los productos marinos que no son parte del territorio porque ya son sus limitaciones, también tienen preferencias arancelarias. En el inciso C, los productos marinos que también sean envasados, que no sean de origen directo, que no sean el pescado en sí. Esos productos podrían ser con conservantes y llevar otro tipo de embalaje. Esos también entran en estas preferencias arancelarias. Las mercancías que son procesadas a bordo también entran con preferencias arancelarias. En caso que no puedan cumplirse los establecidos, se procesará el proceso de transformación. No implica el salto de la partida. Es decir, que tienen que pagar el valor CIF en el puerto marítimo. Inciso F, las mercancías resultantes de operaciones de montaje, ensamblaje realizadas dentro del territorio o partes asignadas. Es decir, estas mercancías que no sean del lugar y que sí reciban un tratado, pagan el 40% del valor CIF. Podría ser su acondicionamiento o su refacción en sí, pagan el 40% del valor FOB de la mercancía final. La siguiente hoja, por favor. Ya, a ver, para que no se confundan, bueno, en realidad todos estos incisos tienen que ser consideradas originarias. Y en relación al 40% de valor FOB, que no excedan en este caso, no es que tienen que pagar, ¿ya? A ver, vamos analizando uno por uno, y esto lo vamos a ver porque eso es lo que quería que vean, ¿no? Si bien hemos visto el AC22, hemos visto el AC47, hemos visto lo de Bolivia-Venezuela al comienzo, por eso les he dicho que primero busquemos todo lo referente al acuerdo de complementación económica, que como lo han hecho ahora, referente a normas de origen o régimen de origen, ¿verdad? Entonces, buscando toda esa información, porque dentro del acuerdo, como les digo, hay de educación, hay de salud, hay de, obviamente, de intercambio comercial, de preferencias arancelarias. Las preferencias se dan justamente por eso tenemos que analizar también nomenclatura arancelaria, porque viendo desde que una mercancía es producida, extraída, cosechada, fabricada dentro del territorio con material originaria, sí va a ser considerada como los dos primeros incisos, A y B.
A ver, si yo cazo algo dentro de un territorio o pesco algo dentro de un territorio, es considerada originaria porque son mercancías producidas, extraídas, cosechadas, elaboradas íntegramente con material originario de cada país. Ahora, si tenemos un acuerdo de complementación económica, estamos hablando de la comunidad andina y utilizamos material o utilizamos insumos de alguno de estos países, también es considerado íntegramente porque estamos haciendo un proceso productivo, ¿no? Pero en general, primero el A y el B está relacionado a todo lo que se cosecha, lo que se extrae dentro de la tierra, dentro de las aguas, dentro de cada uno de los países. Los productos del mar extraídos fuera de las aguas territoriales, patrimoniales o zonas económicas exclusivas por los barcos de sus banderas o arrendados por empresas establecidas en sus territorios. Estos dos incisos, el C y el D, las mercancías procesadas a bordo de barcos, fábricas, registrados o matriculados por una de las partes signatarias a partir de peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidas en el mar por barcos registrados y matriculados por una de las partes signatarias y que lleven su bandera, ¿no? En estos dos aspectos tiene que tener bandera de uno de los países miembros que son Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. ¿Tenemos barcos nosotros, señores? A ver, el grupo. ¿Tenemos barcos en ultramar? Uno no tenemos mar, pero tenemos barcos. ¿Qué dice Brian? Paola. Pero no de gran magnitud, o sea, no llevan mercancía. Digamos. ¿Qué dice Paola? Exactamente como dice Brian, no creo que hayan barcos que nos den permiso para, ¿cómo se llama? Para andar con un barco que lleve mercancía pesada, digamos, ¿no? ¿Alguien que pueda complementar o esté en contra de lo que dice Paola y diga Brian? En realidad nuestros barcos, Listen, llevan contrabando, cosa mínima, o sea, mínima. Contrabando hormiga hacen. ¿Y dónde están los ríos? ¿Dónde están nuestros barcos? Ah, en los ríos. No, estamos hablando de estos barcos en el mar. Por eso están hablando de peces, crustáceos, especies marinas. Y las especies marinas están en el mar. Ríos tenemos, pero son internos, obviamente. Lo único, la hidrovía Paraguay-Paraná, que en un sector sí se utiliza, digamos, ¿no? Por eso tenemos ahí también frontera y está el puerto de Kennefer, donde se ha instalado la primera aduana que va a ver la parte de la hidrovía. ¿Nadie puede complementar? ¿O no están por ahí? ¿Qué están haciendo, chicos? Yo no tengo mucho conocimiento, Lison, la verdad. Pero, licenciado, ¿no está parada la hidrovía ahorita? No sé, es un tema raro. No tengo igual yo mucha información ahorita. Lo único que sabía es que la hidrovía está parada por la mayor sequía en décadas, dicen. Claro, no, está parada todavía, ¿no? Claro, después de 50 años ha venido una sequía en la hidrovía Paraguay-Paraná. Claro, pero es decir, cuando vuelva a la normalidad vamos a seguir teniendo los puertos, del puerto de Jennifer, vamos a tener aún exportaciones, importaciones por ese puerto, digamos, ¿no? Por la hidrovía Paraguay-Paraná, obviamente. Pero a lo que me voy acá es la pregunta, ¿tenemos barcos? Sí, pero no de gran magnitud, dicen. Tenemos 300 buques o algo así, digamos, pero no llevan una gran carga. Son barcazas nomás, dicen, Tenemos ¿no? barcaza, licenciado, acá. Barcazas de carga nomás son de pequeña magnitud. Pero Jaime, estamos hablando, a ver, bueno, ustedes sí tenemos, pero estamos hablando de la hidrovía y de, no sé, ¿qué más tenemos? El lago, digamos, la parte lacustre, digamos. ¿De eso me están hablando? ¿Sí?
Lo que aquí se está mencionando en el CID son, está hablando de la parte marítima. ¿Quiénes tienen salida al mar de la comunidad andina? Todos menos Bolivia, ¿no es? Exactamente todo. Ya. O sea que no tenemos, ¿no? Les comento que sí tenemos, y es por eso, aquí está clarito, dice, de las mercancías procesadas a bordo de barcos, fábricas, escuchen esto, registrados o matriculados, ¿sí? O matriculados por una de las partes signatarias a partir de peces, crustáceos y especies marítimas obtenidas del mar por barcos registrados o matriculados por una de las partes signatarias y que lleven, ¿qué? Su bandera. Tu bandera. Ya, ahora, nosotros les vendemos o les alquilamos nuestra bandera a muchos barcos, no solamente aquí por el, ¿qué les puedo decir? Por el Pacífico, también por el Atlántico. Entonces, sí tenemos barcos, pero que obviamente están con nuestra bandera. Y estos barcos, que a veces son barcos fábricas, como se dicen, pescan y en el mismo barco envasan. Es decir, si pescan atún, ya va a salir los atunes enlatados, ¿me entienden? Por eso se llama barcos fábricas. ¿Sí? Entonces, tenemos. Ahora, referente al inciso C, ustedes saben que todos los países, ¿sí?, tienen un límite fronterizo de aguas territoriales del mismo cielo, ¿sí? Porque ningún avión puede volar sin permiso por nuestro espacio aéreo, ¿sí? Sin que les demos autorizaciones, eso lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Porque si, bueno, en nuestro caso ni modo, si pasan, pero tienen que pedir autorización, pero si te vas a Estados Unidos, te derriban si es que no bajas o lo que pasa, pues con lo que hablaban de contrabando, o estos aviones, o las avionetas que hemos pillado por acá. Sobre plata para comprarme una camisa o un par de zapatos igual. Vale, Osvaldo, vamos a hacer vaquita para comprarte un par de zapatos y camisa. A ver. Hagamos vaquita, chicos. Pero le hace falta ya, ¿no? Sí. Está reclamando a la mujer. Está reclamando. Ya, ok. Entonces, sí tenemos barcos, ¿no? Y ustedes saben que el espacio territorial de las aguas también tienen un espacio, ¿no? Y fuera de eso, ya cualquier barco puede hacer las pescas que quiera, pero no pueden hacerlas dentro del agua territorial de cada país, ¿no? Porque tiene millas náuticas, se llama, ¿no? Es como un subterritorio dentro de las aguas territoriales, ¿no? Cada país en el mar tiene hasta un espacio de millas náuticas para que sean considerados de ellos, ¿no? Sus aguas territoriales. Entonces nosotros alquilamos la bandera y sí tenemos barcos a nivel mundial. Entonces todos nuestros barcos que pesquen atunes y hagan sus latas, las latas tienen que salir Made in Bolivia, ¿sí? Entonces eso quiero que se entienda en esta situación. Y como se dan cuenta, ¿por qué me paré aquí? Porque la mayor parte de los acuerdos de complementación económica y referente a normas de origen o regímenes de origen van a tocar lo mismo, porque ¿qué les he comentado? Que todo esto es norma internacional, ¿verdad? Yo les voy a tocar casi lo mismo, pero ya en una manera general para que vayamos entendiendo. Es por eso que ustedes están haciendo el trabajo. Y lo que tenemos que ver es la parte de los acuerdos, pero de normas de origen. Está bien a lo que hemos visto en la comunidad andina, porque la decisión 416 y la decisión 417, que es referente a normas de origen y regímenes de origen de la Comunidad Andina de Naciones, la van a exponer sus compañeros, ¿sí? Pero tenemos que conocer también en amplitud el acuerdo donde nosotros estamos o somos miembros. Aquí en el Mercosur estamos asociados. La Comunidad Andina, como han visto, está dentro del Mercosur, pero como asociado, no son plenos. Se ha visto algún momento de que que Bolivia, igual que Venezuela, sea parte miembro pleno del Mercosur. Están en análisis, pero no nos convendrían porque nosotros no tenemos la capacidad comercial que tiene Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿verdad? Ahora, en este caso del inciso E y F,
El porcentaje no es que tienen que pagar un porcentaje de esto, sino por eso tenemos que saber entender. En el caso de que no pueda cumplirse lo establecido en el literal G, que vamos a ver que nos van a comentar después, precedente, porque el proceso de transformación no implica un salto de partida en la nomenclatura, es decir, que cuando tienes mercancías que no es originaria y el salto de partida no implica, bueno, o no hay un salto de partida, perdón, bastará que el valor SIP puerto, puerto destino, puerto marítimo de las materias, aquí, no originarias, no exceda el 40%. Es decir, los insumos que tú ingreses al país que no son originarias, no exceda el valor SIP del 40% de las mercancías que vas a vender. Si no hay un salto de partida arancelaria. ¿Sí? Que se entienda así. Y las mercancías resultantes de operaciones de montaje y ensamblaje, esto lo manejan cuando veamos el AC66, ahí se van a dar cuenta que México es el mayor ensamblador a nivel mundial, pero todas sus mercancías salen Made in México, ¿sí? Porque tiene sus requisitos específicos de origen, que se llaman los REOs. ¿Ya? Entonces, en este caso, el resultante de las operaciones de montaje o ensamblaje realizadas dentro del territorio de una de las partes signatarias, no obstante cumplir salto de partida, utilizando materiales no originarios. Aquí sí va a haber un salto de partida, porque si vamos a ensamblar un vehículo, yo traigo motor, bueno, el motor de México, o de Bolivia, pongámoslo, ¿no? El motor de Bolivia, las llantas de China, no sé, algunos repuestos de Ecuador, ¿sí? Estos materiales no originarios no tienen que exceder el valor SIP, igual que arriba, no tiene que exceder el valor SIP del 40%, que no exceda el 40% de ese ensamble. ¿Sí? Si no, no es originario. Si pasa el 41%, ya no llega a ser originario, no se puede considerar originarias de un país, ¿no? Lo vamos a ir viendo ya cuando yo les explique de manera general. Pero para que no se vayan confundiendo, Brian, Polito. Ya, continuamos. Continuamos, Brian. La siguiente página, por favor, Lisa. Esta. Sí, correcto. Requisitos específicos de origen, artículo 4. Las partes contratantes podrán acordar. Se cambió de. Eso, gracias. Requisitos específicos de origen, artículo 4. Las partes contratantes podrán acordar el establecimiento de requisitos específicos en aquellos casos que se estimen las normas generales antes fijadas no resulten adecuadas para calificar el origen de una mercancía o grupo de mercancías. Estos requisitos específicos prevalecerán sobre los criterios generales. Las mercancías con requisitos específicos se incluyen en el aprendizaje número 1 del anexo. Apéndice. En el apéndice número 1, no apéndice. Apéndice número 1. Gracias, Lisa. El establecimiento de los requisitos específicos de origen, ¿a qué se refiere el artículo número 4? Así como en la modificación de dichos requisitos, la comisión administradora del acuerdo, cuando corresponda, tomará como base individual o conjuntamente los siguientes elementos: material y otros insumos empleados en la producción. Es decir, tienen que evaluar de qué está hecho y cómo está hecho. Inciso A, materias primas. Materias primas y preponderadamente o que confieran a la mercancía su característica esencial. Es su principal esencia, dicen, de la mercancía. Inciso B, partes o piezas. Partes o piezas que confieran a la mercancía su característica final. El resultado de la mercancía en sí. Partes o piezas principales o porcentaje que presentan las piezas o partes respecto al valor total. Inciso C, otros insumos. El proceso que transforman la elaboración o elaboración utilizado.
Son otros insumos complementarios. Siguiente hoja, por favor, Alicia. Ya, igual para que no se queden con la duda. A ver, eso les he comentado hace rato, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que dentro de los acuerdos de complementación económica va a haber unas notas, va a haber un apéndice donde pongan estos requisitos específicos de origen, que son los famosos reos. Si ven reo en algún lado, no es que es uno que ha salido de la cárcel, ¿no? Reos es requisito específico de origen. ¿Sí? Entonces, los requisitos específicos de origen, como va en una nota, es cuando ustedes hacen un contrato, ¿no? Hacen un contrato, pero ponen un artículo extra, que ese artículo, en este caso el requisito específico, va a prevalecer sobre el acuerdo. ¿Me dejo entender? Es decir, si ponen una nota y dicen, esta mercancía, de acuerdo al material, de acuerdo a las partes, de acuerdo a otros insumos que vamos a utilizar dentro del proceso productivo, vamos a permitir que sea el 70%, porque es difícil, no sé, porque Bolivia no puede fabricar, pero ya le vamos a permitir a Bolivia que sea el 70% de material no originario. Ese es un requisito específico de origen, porque para esa mercancía, para que yo pueda exportar a la comunidad andina, tengo ese requisito específico de origen a esa mercancía, porque las demás mercancías están en base al acuerdo de complementación económica y a los anexos que se van a presentar. Ahora sí, ¿me dejo entender mejor? Si es algo que se tiene que cumplir, que está por encima de la norma, pero específico, ¿no? Específico de algo que sí puedo exportar porque me están dando esa preferencia. Bolivia es un país menos desarrollado, entonces como en el acuerdo está 50-50, a Bolivia le daremos 60 o le daremos 70, porque en alguna parte van a ver que nosotros tenemos privilegios. Ecuador y Bolivia tienen más privilegios por ser países menos desarrollados. Si tengo 60% para poner como materiales no originarios, con un requisito específico de origen, puedo poner mercancías que tengan material no originario a un 70%, por ese requisito específico de origen que va a prevalecer ante la norma general. Creo que ahora se ha entendido, ¿verdad? Vamos. Este es el primer protocolo adicional, incorpora formulario de identificación de origen de mercancía. En la parte 1 está el producto final o exportador. Ahí se le coloca el nombre, dirección y país. En la parte número 2 se le coloca el importador, nombre y dirección. En la parte número 3 se coloca nombre y país. En la parte número 4 se coloca puerto o lugar de embarque previsto. En el campo número 5 se coloca país de destino de mercancía. Campo número 6, medio de transporte previsto. Campo número 7, el número de factura comercial. Y el campo número 8, orden. Campo número 9, código NALADIZA. Campo número 10, denominación de la mercancía. Campo número 11, peso líquido, cantidad. Campo número 12, valor FOB en dólares. Campo número 3, normas de origen. Campo número 14, observaciones. Campo número 15, declaración del producto final de exportación. Ese sería el orden para el correcto llenado, Lisa. Ya. Viendo Del este formulario. certificado, sí, este es el certificado de origen del Mercosur, ¿sí? Del Acuerdo de Complementación Económica C36. Tomen en cuenta que ahí ponen el código NALADIZA. ¿Qué es el código NALADIZA? Vaya.
Paola. Es la nomenclatura, dicen, Muy bien. ¿Qué la utiliza? nomenclatura latinoamericana. Ya, a ver qué. Continúa. ¿Sí le sé? Continúa, ¿qué me decías? La nomenclatura. Utiliza, dicen, Ya, a ver, la por el dentro de la comunidad andina, perdón, dentro de del acuerdo de complementación económica, obviamente van a utilizar este certificado de origen, ¿no? Este certificado de origen que es de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo de complementación en la que estamos suscritos, ¿verdad? Pero generalmente se utiliza la normativa de la Asociación Latinoamericana de Integración. Si hablamos del acuerdo de complementación económica AC22 y AC47, que es entre Chile, el AC22 y el AC47 con Cuba, para no ir redundando más normativas, ellos han dicho, ok, hagamos el acuerdo, pero nuestra base fundamental normativa legal va a ser la normativa de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, utilizamos la normativa de la Asociación Latinoamericana de Integración y la Asociación Latinoamericana de Integración fuera de nuestro bloque comercial utiliza el NALADISA, la nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y eso que el Mercosur tiene su arancel o tiene su nomenclatura común del Mercosur. Y nosotros como país, Bolivia, y en la Comunidad Andina de Naciones utilizamos la nomenclatura nandina. ¿Ya? Nandina. Entonces, cuando venga algún certificado de origen del Mercosur, tenemos que nosotros aplicar nuestro arancel, porque nuestro arancel del Estado plurinacional, los que trabajan en agencia lo tienen. Ese arancel es de la Comunidad Andina de Naciones, arancel nandina o nomenclatura nandina a 8 dígitos. La NALADISA también es a 8 dígitos, tomando en cuenta que el sistema armonizado se utiliza a 6 dígitos. ¿Okay? Entonces, tomemos en cuenta eso. Cada uno de los acuerdos de complementación va a tener su certificado de origen independiente, pero obviamente que el formato, igual que en las facturas comerciales, por lo menos tienen que tener los requisitos mínimos, ¿no? Y esos requisitos mínimos están lo que ha mencionado Brian, ¿sí? Punto 1, productor final o exportador. Punto 2, importador. Y tomamos en cuenta que estos certificados son firmados por personas acreditadas, en nuestro caso, en nuestro país, es ante el CENAVEX, Servicio Nacional de Exportaciones, ¿verdad? Entonces, esas firmas tienen que estar autorizadas y dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Creo que vimos, sí, les mostré la página de la Asociación Latinoamericana de Integración para que saquen información y ahí podemos verificar si esos certificados corresponden a funcionarios que están autorizados o que están vigentes, que aún están trabajando. Tomen en cuenta que si no hay un certificado, si viene un certificado y el funcionario no está trabajando, pero está ahí su firma, es inválido, es como una falsificación. Entonces, eso es lo que revisa la administración aduanera cuando tiene un certificado de origen. Primero, que sea vigente, después que tenga la firma del funcionario autorizado por la entidad competente. En nuestro caso es el CENAVEX. ¿Ya? Vamos a ir viendo después. Continuamos, Brian. 13º protocolo adicional. Entrada en vigor del protocolo el 19 de marzo del 2002. Modifica el plazo de validez de los certificados de origen. Artículo número 1. Adicional como segundo párrafo del artículo 15 del régimen de origen. Contenido en el anexo 9 del AC 36. El siguiente texto
El plazo establecido para la validez de los certificados de origen señalados en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por el tiempo en el que la mercancía se encuentre amparada por algún régimen suspensivo de importación que no permita alteración alguna de la mercancía en objeto de comercio. Artículo número 2 del presente protocolo entrará en vigor en fecha en la que la Secretaría General comunique a las partes la recepción de la última notificación relativa al cumplimiento de las disposiciones legales internadas para su puesta en vigor. La siguiente página, por favor, Lisa. Sí, esa. 14º, protocolo adicional. ¿Me quería hablar? No, seguí. 14º, protocolo adicional en entrada en vigencia, el 16 de abril del 2002. Nota ALADI SGA-CON 8702. Profundización de las preferencias otorgadas entre los países signatarios y requisitos específicos de origen. Artículo número 1. Profundizar las preferencias otorgadas por los siguientes signatarios en el anexo 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Acuerdo Complementario Económico número 36, en las condiciones que se establecen en anexo 1 de este protocolo. Artículo número 2. Eliminar las preferencias otorgadas por Bolivia en el anexo 2 y 4 del Acuerdo de Complementación Económica número 36 para los productos comprendidos en los ítems NALADISA que se incluyen en el anexo. Dicen, eso de eliminar las preferencias otorgadas es por el hecho de que Bolivia. Hola. No te he escuchado, Brian. Brian, no te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Está mal el internet. Se cortó, Lisa. Lo escuchamos a ustedes, Lisen. Su internet se cortó, creo. De Brian, ¿no? Sí, Lisa. Ya, creo que estaba preguntando que, bueno, esto se debe a que, no sé, Bolivia tiene algún inconveniente con el Mercosur referente a eliminar las preferencias otorgadas por Bolivia. Pero en realidad, eso es lo mismo que tal vez era la pregunta que quería hacer Brian. ¿Sí? Los que trabajan en agencia conocen, ¿no? Se saca un procedimiento, perdón, se saca la ley, o ya tenemos la ley, perdón, la ley, el reglamento a la Ley General de Aduanas, y de ellos salen los procedimientos o reglamentos dependiendo a los regímenes que vamos a aplicar dentro de nuestro país. Los principales, y obviamente que se han modificado, ahora ya no son procedimientos, se llaman reglamentos, salieron recién, ¿no? Es decir, se modificó el procedimiento, pero salieron ahora reglamentos, antes era de importación a, todo era en uno, ¿no? De tránsito, de depósito e importación a consumo en un solo procedimiento. Pero ahora son independientes, cada uno han salido reglamentos independientes, reglamento de tránsito, reglamento de depósito y reglamento de importación a consumo. La eliminación de alguno de los artículos dentro de esos reglamentos, o en este caso de lo que habla del 14º protocolo, este 14º protocolo es como cuando la aduana nacional saca una circular. Y en la circular dice, deja de vigencia el artículo. No está abrogando todo, está derogando un artículo. ¿Sí? Y en este caso hay que analizar el anexo 2 y el 4
del acuerdo de complementación económica, viendo o refiriéndose a los productos o los ítems que están dentro de la NALADISA en ese anexo. ¿Sí? No es que nos están eliminando todas las preferencias o lo que otorga Bolivia al Mercosur, sino que se han analizado y eso se analiza en estos protocolos. ¿Sí? Generalmente con Chile son puros protocolos. Es por eso que en el arancel del Estado plurinacional, donde tenemos las preferencias arancelarias, están los acuerdos de complementación económica y está Chile aparte porque tiene sus protocolos, ¿no? Y los protocolos son las modificaciones que se van haciendo en el transcurso de las reuniones que hacen todos los países. Y el ejemplo que les doy es justamente en la operativa de la aduana nacional, cuando se tiene que modificar algo porque no les gustó a los transportistas, por ejemplo, no les gustó a la agencia despachante de aduana hacer su reclamo a la aduana nacional, ellos también ven la factibilidad y emiten una circular donde dejan sin efecto alguno de los artículos, pero lo demás sigue vigente. Y es por eso que nosotros debemos estar actualizados, más los que trabajan, bueno, no más los que trabajan, sino todos los que están estudiando comercio internacional, ¿sí? Tienen que estar actualizados en los cambios que hace la aduana nacional referente a la normativa. Porque si no conocemos, podemos estar aplicando, por ejemplo, este anexo, podemos quererle dar alguna preferencia, pero se ha eliminado ya esta preferencia del anexo 2 y 4. ¿Sí? Y esto ha salido mediante este cuarto protocolo adicional que entró en vigencia el 2002. Pero estamos hablando del 2002. A la fecha puede que haya modificado. ¿Sí? Estamos hablando después de 20 años, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer la normativa, ¿ya? Entonces, hay circulares, hay protocolos, hay enmiendas que salen, y es por eso que se hacen las modificaciones, y yo les hablo ahora de la nomenclatura o del sistema armonizado. El siguiente año se va a modificar 350 subpartidas arancelarias porque está entrando en vigencia, ¿sí? Dentro de la nomenclatura y el sistema armonizada, la modificación, ¿no es? La modificación que se llama enmiendas. Entonces, eso va a entrar el siguiente año. Continuemos, por favor. Artículo número 3. Modificación en el apéndice número 2 del anexo 9 del Acuerdo de Complementación Económica número 36. Las condiciones de aplicación de requisitos específicos de origen para la producción que se incluyen en el anexo número 3 de este protocolo. Perdón. Se ve, se ha modificado, ¿no? ¿Está bien? En la formación indique se me fue. Está viendo, ¿no? Sí, se ve. Ahora sí, ya, dale breve. En la formación que se indica en cada caso. Artículo número 4. El presente protocolo entrará en vigor en fecha en que la Secretaría General comunique a las partes la recepción de la última notificación relativa al cumplimiento de las disposiciones legales internas para su puesta en vigor. De acuerdo a este artículo, cuando la Secretaría General notifica a todos, ¿no? Y todos ya están notificados, entra en vigencia y es de carácter vinculante, es decir, obligatorio. Correcto. Esa es una declaración jurada de origen. Ahí indica en el campo número 1 para rellenar el nombre. Cada campo es claro, ¿no, Lisa? Estamos analizando, como les he dicho, ¿no? Tenemos aquí dentro de Bolivia la institución que se encarga de hacer las verificaciones a los exportadores para la emisión del certificado de origen, que es el SENAVEC, Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, ¿verdad? Esta declaración jurada
declaración jurada no es el certificado de origen, sino se hace previa a la emisión del certificado de origen, porque aquí es el exportador el que llena todos estos datos, ¿sí? Y está diciendo qué es lo que va a exportar para que le emitan el certificado de origen. Obviamente tiene que tener registro como exportador ante la aduana nacional, y el que firma este certificado, si bien hace la revisión, porque ellos tienen que demostrar que la mercancía ha sido cosechada, extraída, fabricada dentro del territorio, y peor si tiene insumos que ha traído de otro país, tiene que demostrar que esos insumos son menores a todos los insumos nacionales para ser considerados originarios del país, ¿no? Entonces, sí, Brian. En la siguiente diapositiva está esa parte que usted está explicando de la firma y sello y los detalles, la descripción de la mercancía. Ya, ok. Bueno, estoy mencionando esto para que se den cuenta que esta declaración de origen no es el certificado, sino es lo que se presenta, y este funcionario del Cenavex tiene que estar con la firma autorizada, ¿no? Firma autorizada, y tiene que hacer la verificación de que este exportador está utilizando todos los materiales que corresponden para que se considere originaria la mercancía de nuestro país. Bueno, es el mismo declaración jurada, ¿no? Sí, correcto, Lisa. Bueno, esto ya, ahora sí, Ahí. este es el certificado de origen, ¿sí? Sí, correcto, Lisa. Vale, Brian. Serían puro complementario, Lisa. ¿Perdón? Son documentos complementarios, el certificado de origen, todo. No. Supongo que lo que El certificado de origen es el último documento, no es complementario. Es decir, lo primero son requisitos que tienes que cumplir. La declaración jurada es que el exportador va a solicitar este certificado de origen. Este certificado de origen se tiene que presentar en el despacho cuando la mercancía es considerada originaria. Si no, no tienes las preferencias arancelarias. Si no tienes el certificado de origen en un despacho de importación a consumo, si estás trayendo mercancías dentro de los acuerdos que tenemos, tomen en cuenta eso, ¿no? Dentro de los acuerdos, no tienes esas preferencias arancelarias de no pago del gravamen arancelario, ¿sí? Ahora, ¿nos sirve este certificado si exportamos a China? Sí, pero no nos va a desgravar cuando ingrese nuestra mercancía a China. O si viene un certificado de origen de China aquí, no tenemos ese acuerdo de complementación económica que tenemos con los demás países de Latinoamérica, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración con China. ¿Nos sirve el certificado de origen? Sí, para que demostremos que es del país, que ha sido producida, cosechada, fabricada, pero que es boliviano. Para eso nos sirve el certificado de origen en los países con los que no tenemos acuerdo. Pero es muy importante este certificado de origen cuando viene de lo que estamos ahora estudiando. Los acuerdos de complementación económica, el ACE 22, 47, la Comunidad Andina, Mercosur, el ACE 66. Si no tienen el certificado de origen, no es originario y paga el gravamen arancelario. Si es originario, presentan el certificado de origen, todo está bien, las firmas registradas están sujetas a preferencias arancelarias y no pagan el gravamen arancelario. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Vale, Brian, continúa. Ya, siguiente página, por favor, Lisa. Ya está la segunda parte del certificado de origen. Y a continuación ya le toca a mi compañero. Bueno, en el año 2020, el principal destino de las exportaciones de Bolivia fue el Mercosur, representando así con un 31,2% de sus exportaciones totales, seguido por el países miembros de la CAM con el 14,7% y en tercer lugar India con una participación del 10,2% en total. La siguiente página, por favor.
Con respecto a las importaciones de Bolivia, estas se originaron en primer lugar en Mercosur con un 28,5% de participación, seguido por China con un 22,3% y el tercer lugar los países miembros de la CAN con un 10,5% del total. Ya, lo último me ha gustado que aclaren todo esto, que tanto importaciones como exportaciones, es muy bueno ver datos estadísticos, por ejemplo, para analizar si nos conviene exportar a alguno de los bloques comerciales, no nos conviene importar de alguno de los bloques comerciales, ¿verdad? Tomemos en cuenta que Bolivia ha exportado más al Mercosur. ¿Pero qué ha exportado? ¿Sí? No va a llegar la señal. ¿Perdón, Paola? Perdón, le dicen ¿qué me dijo? No, nada, usted estaba hablando, creo que igual se le encendió el micrófono. Sí, lo siento. Ya, tomemos en cuenta que nosotros estamos exportando al Mercosur y a todos estos países, ¿no? De la comunidad andina o la China, por ejemplo, materia prima, ¿verdad? Materia prima. Ahora, ¿por qué les he comentado del Mercosur y no nos convendría ser parte? Porque igual que en la comunidad andina, ¿no? De Ecuador y Bolivia es visto como un país menos desarrollado. Entonces es más complicado porque dentro del Mercosur lo que busca Brasil y Argentina son materia prima también, ellos tienen. Pero la materia prima que nos compran no las venden, pero ya con productos acabados. ¿Sí? Y eso tomemos en cuenta, por eso buscamos, o creo que el gobierno ahora está buscando, que las exportaciones se hagan con valor agregado. ¿Sí? Por lo menos que lleguemos a una producción mínimamente como manufacturas, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias por la exposición. Tomemos en cuenta que es importante justamente apoyarnos en estos acuerdos de complementación económica por todas las mercancías que tenemos, exportamos y más las que importamos, ¿verdad? Los que trabajan en agencias saben, ¿no? Cuando vienen mercancías de la comunidad andina, del Mercosur, siempre analizamos si tiene certificado de origen. Y a veces por la inexperiencia, algunos importadores que traen mercancías de estos mismos bloques no piden certificados de origen. Eso se llama inexperiencia, ¿verdad? Porque no se acogen a las preferencias arancelarias del no pago del gravamen arancelario, ¿verdad? Pero es importante porque en realidad justamente se han hecho dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración este tipo de apoyo que nos damos entre los países latinoamericanos, que algunos lo consideran fuera de nuestras fronteras, es decir, fuera de nuestros países como Europa, Estados Unidos, lo considera como una salvaguardia que hacemos entre los países de Latinoamérica. Pero en realidad, si hablamos por país, si bien tenemos preferencias arancelarias para importar esos productos, ustedes saben que esos productos que importamos, la mayor parte, aunque sea de Perú, aunque sea de Ecuador, que es un país menos desarrollado, igual viene como manufactura o acabado. ¿Sí o no? Si entramos a analizar lo que nosotros importamos, generalmente es materia prima. Y lo que exportamos es materia prima. Y lo que importamos ya viene con valor agregado. Si nos están vendiendo lo mismo que nosotros les vendemos, pero como materia prima. ¿Me dejo entender, no? Entonces, por eso hay que hacer el análisis. A todos los países les conviene. Nos dan preferencias arancelarias, por ejemplo, Estados Unidos, China, Japón, los famosos SGP, Sistemas Generalizados de Preferencia, pero justamente para comprarnos materia prima.
barata, ¿no? ¿Qué nos vende la China? Todo como producto acabado, a un 1000% del valor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de análisis tenemos que hacer nosotros como profesionales de comercio internacional. Y como les he comentado y han visto, ¿sí? Tenemos que ir analizando la normativa. La página de la Aduana Nacional está ahí para que vean los cambios que hace la Aduana Nacional referente a la normativa que ha salido. Y eso se da mediante circulares. Los que trabajan en agencias despachantes les llega esa información porque la Cámara, la misma información que sale en la página de la Aduana Nacional, lo pasa mediante la página de la Cámara de Despachantes de Aduana, ¿verdad? Entonces tienen la misma información, pero se tienen que ir actualizando. Creo que aunque trabajen, tampoco ven la página de su Cámara. Sí, es la información que les pasa a los de la Aduana Nacional. Entonces, vayan actualizándose, porque aquí se han dado cuenta que hay modificaciones mediante protocolos, mediante decisiones, mediante notas, mediante normativa legal, hay modificaciones a los acuerdos. Y en nuestro caso, va a haber modificaciones a nuestros propios reglamentos porque no van a cambiar todo, ¿sí? Mediante una circular pueden cambiar un artículo o hacer la modificación de algún texto. Pero tenemos que conocer la circular porque si nosotros seguimos aplicando la normativa que creemos que no ha cambiado, ¿qué vamos a hacer? Estamos dando mala información a nuestros clientes, nosotros mismos vamos a hacer un mal trabajo porque por desconocimiento, algún momento en la administración aduanera, contravención, ¿qué van a decir? ¿Qué dice la mayoría? Ah, no sabía que salió esa norma. Pero está ahí, está a un clic de la información. ¿Sí? Bien, hoy día no voy a presentarles, la siguiente clase ya voy a presentar yo todo el material que tengo de la parte de la Organización Mundial de Aduanas referente a normas de origen. Vamos a ver un trabajo también complementario para el fin de semana o para la siguiente semana para poder reemplazar este lunes que no hemos pasado clases, ya que va a ser asincrónico para que ustedes lo hagan en casa, ¿sí? Así no nos perjudicamos. Y el lunes yo ya empiezo la exposición y le tocaría a las 66, que lo tiene que exponer Ronald Aguilera y Kevin Montaño. Ya, tomen en cuenta que este acuerdo de complementación económica es el más amplio y el más complicado. Todos dirían, ¿por qué? Van a ver la normativa. Obviamente se refiere a lo mismo, pero en México, porque es autocertificación, ahí no hay una entidad que te certifique. Si yo hago un trato con México, no necesito ir al Cenavex para que me emita el certificado de origen. ¿Sí? Lo puedo hacer independientemente, porque ahí hay esa autocertificación. Pero el problema de la normativa de normas de origen con el acuerdo de complementación económica es un poquito más amplia y complicada para determinar a qué consideramos originario de un país o a qué mercancía consideramos originaria de un país. ¿Ya? Entonces tengan cuidado, por favor, y veamos lo de normas de origen. Ya les he dicho, dentro de un acuerdo de complementación económica hay de todo. Tocamos muchos puntos, pero a nosotros nos interesa el acuerdo sobre normas de origen o regímenes de origen, ¿no? Los dos. Normas de origen o regímenes de origen. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta, por favor, para el ACE 66. ¿Listo? Entonces, para el siguiente lunes, el grupo 5, yo voy a intentar concluir lo que es normas de origen a nivel internacional con la Organización Mundial de Aduanas. ¿Ya? Y para el siguiente lunes ya hay una evaluación, la primera evaluación hasta donde hemos avanzado. Muy bien. Bien, señores, ha sido un gusto pasar clases con Jorge y Osman, porque los demás no he visto que tengan sus cámaras encendidas. Voy a tomar en cuenta. No sé si están cenando, durmiendo, cocinando, tomando su tecito, ¿no? ¿Ves? Osvaldo recién está levantando. Está haciendo Tiene el sofá. presupuesto para la compra del pantalón, dicen.
Ah, para la compra de planta, no, hay que hacer vaquita. Bien, señores, gracias. Nos vemos el lunes entonces. Si es que vamos a recuperar o esta o la siguiente semana, ya, la situación del lunes. Voy a buscar un trabajo que, bueno, por lo menos nos sirva un poco para complementar más lo que estamos viendo referente a normas de hoy. Muy bien. Entonces, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana otra vez. Ya nos vemos el día lunes. Gracias, Licen. Descanse igual usted. Ok, Ok, Licen, gracias. Gracias, Licen. No se olviden subir su trabajo a la plataforma, Licen, tu compañero. El resumen. Eso Licen. no se olviden subirlo. Sí, Una sigue. consultita, Licen. Jorge. A mí me tocó de poner la decisión 416. Quería preguntarle si solamente los artículos más relevantes. No es porque son mucho, varios. no, pero no es mucho, Jorgito. Es decir, la decisión 416 no es mucho y es todo importante. Intentar resumirlo con las explicaciones, es decir, no lean, resumirlo. Se puede resumir. Ya es más o menos, Licen. como yo he explicado, más o menos así, digamos, ¿no? Leen una parte y toma en cuenta o tenga apuntes y explicar, más que leer. ¿Ya? Estoy tomando en cuenta. Licen. Gracias. Sí, Jorgito, nos vemos. Chao, señores, nos vemos. Listen, Sí, Kevin. buenas noches, Listen. Listen, una pregunta, ¿el examen va a ser escrito o va a ser por plataforma? Plataforma que no tenemos presencial ahorita. Gracias, Listen. ¿No? Les voy a avisar, pero ya.